Antes de meternos de lleno en la historia, cuéntanos desde dónde nos estás viendo, déjanos un comentario abajo. Si te está gustando este video, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal. Que tengas un día increíble, y disfruta cada segundo de lo que viene a continuación. Luciano Márquez, un empresario arrogante y acostumbrado a ganar, aceptó una apuesta que terminaría cambiando su vida de una forma que jamás imaginó. Siempre había vivido impulsado por la competencia, por el poder y por la sensación de tener el control absoluto. Pero aquella noche, en una elegante fiesta en Nueva York, su mejor amigo Javier le lanzó un reto tan absurdo que Luciano no pudo evitar sentirse intrigado. Javier sonrió con picardía y levantó su copa. Veamos si puedes ganar esta vez, Luciano. Apuesto a que no serías capaz de casarte con una mujer que no encaje en tu tipo habitual. Acostumbrado a rodearse de mujeres deslumbrantes y relaciones superficiales, Luciano arqueó una ceja. ¿Y qué gano con eso?, preguntó divertido. Javier alzó su copa de champaña. 1 millón para el ganador. Pero tienes que casarte con ella y permanecer casado al menos 6 meses. El desafío encendió algo dentro de Luciano. Competitivo por naturaleza y siempre motivado por el dinero, aceptó sin dudar. Días después, recibió el nombre de la mujer elegida, Claudia Rivas. No era una modelo, ni pertenecía al círculo social de Luciano. Era independiente, decidida y segura de sí misma, muy distinta de las mujeres que él solía conquistar. Aquello despertó aún más su curiosidad. Su primer encuentro fue en un restaurante de lujo. Cuando Claudia entró, su porte y serenidad lo desarmaron. No parecía impresionada por el ambiente ni por él. «Debe ser Luciano Márquez», dijo con una calma firme al sentarse frente a él. «Y tú debes ser Claudia Rivas», respondió él con una sonrisa contenida mientras extendía la mano. Ella dudó apenas un instante antes de estrechársela con fuerza, dejando clara su determinación. «Voy a ser directa», dijo Claudia, mirándolo sin rodeos. «Sé por qué estamos aquí. Conozco los términos de la apuesta». Luciano, sorprendido por su franqueza, mantuvo su compostura. «Y aún así aceptaste venir, ¿por qué?» «Digamos que tengo mis razones», respondió ella sin titubear. «No soy ingenua, Luciano. 6 meses pueden parecer poco, pero mucho puede cambiar en ese tiempo. Si crees que puedes manipularme, estás equivocado». Luciano sonrió. Aquella mujer lo descolocaba. Era un reto, y eso solo avivaba su interés. Los días pasaron, y en su mente se repetía la imagen de Claudia. No podía dejar de pensar en ella ni en cómo planeaba enfrentarse a alguien que no se rendía ante su autoridad. Su segunda reunión fue en una cafetería sencilla, muy lejos del lujo al que él estaba acostumbrado. Claudia había sugerido el lugar, y Luciano aceptó por pura curiosidad. Al llegar, ella ya lo esperaba con una taza de té entre las manos. Su expresión era serena, pero su mirada seguía firme. «Pensé que preferías los restaurantes de 5 estrellas», bromeó ella. «A veces es bueno romper la rutina», respondió él, intentando sonar casual aunque se sintiera fuera de su elemento. Conversaron durante un rato, hasta que Claudia puso la taza sobre la mesa. «Si realmente vamos a hacer esto, quiero dejar las cosas claras. No me interesa tu dinero ni tu estilo de vida. 6 meses son 6 meses, y cuando todo termine, quiero salir igual que entré». Luciano la observó en silencio. Sabía que hablaba en serio. Ella no era una mujer que buscara beneficios ni poder. «Entonces, ¿qué quieres realmente?», preguntó con genuina curiosidad. «Libertad», respondió sin dudar. «Quiero que entiendas que, aunque nos casemos, no pienso dejar de ser quien soy. Tengo mi vida, y no cambiará por un acuerdo». Luciano asintió. No era la respuesta que esperaba, pero tampoco le molestó. Para él, el matrimonio era solo una formalidad para ganar la apuesta. Si ella deseaba mantener su independencia, no sería un problema, o al menos eso creía. Pasaron los días y se acercó la fecha del enlace. La ceremonia fue simple,
casi como una firma de contrato. Luciano, confiado, ya se veía como el ganador. Estaba convencido de que, con el tiempo, Claudia se rendiría ante la comodidad y el lujo. Después de casarse, la llevó a su lujoso ático en el corazón de Nueva York. Las enormes ventanas mostraban las luces infinitas del paisaje urbano, y cada rincón del lugar reflejaba el poder y la riqueza de Luciano. Pero Claudia no se dejó impresionar. 6 meses, Luciano. Ni un día más, dijo con firmeza al mirar por la ventana. Él sonrió, acostumbrado a ese tipo de resistencia. Pensó que, como todas las demás, ella acabaría cayendo bajo su encanto. Durante los primeros días intentó impresionarla, regalos costosos, viajes, joyas, pero nada funcionó. Claudia rechazaba todo con calma. No necesito eso, decía con voz serena, lo que solo lo irritaba más. Por primera vez, Luciano sentía que perdía el control. Lo que empezó como un juego se estaba volviendo algo personal. Decidido a imponerse, comenzó a usar su poder de manera más sutil, la convenció de dejar su trabajo, controló su agenda y organizó su vida a su manera. Pero Claudia no cedía. Su fortaleza era inquebrantable. Cada conversación entre ellos se transformaba en una batalla de ingenio. Una noche, cansado de su resistencia, Luciano exclamó: «No te entiendo, Claudia. Cualquier mujer estaría encantada de vivir así, y tú actúas como si nada fuera suficiente. ¿Qué es lo que realmente quieres?». Ella lo miró, y su voz fue firme como nunca antes. «Quiero respeto, Luciano. No soy una pieza en tu tablero. Crees que puedes controlarme con dinero, pero te equivocas. La riqueza no compra dignidad, ni carácter. Puedes tenerlo todo, pero estás vacío por dentro». Sus palabras lo golpearon con fuerza. Por primera vez, Luciano sintió que podía perder algo más que una apuesta. Claudia no solo desafiaba su poder, estaba rompiendo la máscara que había construido durante años, y eso lo aterraba. En lugar de rendirse, decidió aumentar la presión, sin saber que, poco a poco, la historia estaba a punto de volverse en su contra. Luciano Márquez había empezado a trazar un plan minucioso para aislar a Claudia Rivas. Quería que ella comprendiera que, sin él, su vida sería mucho más difícil. Movió contactos, cerró puertas, saboteó eventos que podían impulsarla en su carrera. Pero Claudia no era una mujer fácil de intimidar. Cada golpe que recibía solo la hacía levantarse con más fuerza, más determinada a no permitir que nadie moldeara su destino. Una noche, mientras la tensión crecía entre ellos, Claudia decidió jugar su propia carta. «¿De verdad crees que tienes el control, Luciano?», dijo con una calma que ocultaba fuego. «No lo tienes. Lo que no sabes es que yo también tengo un plan. Y cuando llegue el momento, verás que este juego siempre fue más grande de lo que imaginaste». Luciano la observó sorprendido. Por primera vez, sintió un destello de miedo. Tal vez había subestimado a la mujer que intentaba dominar. Y por primera vez, dudó de si saldría vencedor. Las semanas pasaron como una cuerda tensada al límite, lista para romperse. En su obsesión por mantener el control, Luciano intentó manipular cada situación a su favor, pero Claudia seguía firme, imperturbable, como una fortaleza imposible de derribar. Cada intento suyo solo reforzaba la fuerza interior de ella. Sin embargo, algo comenzó a cambiar dentro de él. A medida que el tiempo avanzaba, Luciano empezó a verla diferente. No se trataba solo de respetar su resistencia, era algo más profundo. Ella estaba desarmándolo de una manera que nadie lo había hecho antes. Lo hacía sentirse vulnerable, confundido, y eso lo desconcertaba. Por primera vez, pensó en Claudia no como una pieza en su juego, sino como alguien real, alguien que lo confrontaba con lo que era. Una noche, después de una discusión acalorada, Luciano se quedó solo en la sala principal del ático. Miró las luces de Nueva York a través de las enormes ventanas. Antes, esas luces le daban una sensación de poder. Ahora, solo le devolvían el reflejo del vacío.
Se preguntó por qué se sentía así. Claudia era solo una mujer con la que se había casado hacía 6 meses. Nada más. O al menos, eso debía ser. Pero la verdad era otra. Ella había encendido algo en su interior que no podía apagar. Claudia podía ver a través de su fachada, y eso lo desarmaba. Mientras se luchaba con sus pensamientos, Claudia seguía con su rutina, distante, casi como si esperara algo. Luciano sentía que había una pared invisible entre ellos que no podía atravesar, y eso lo atormentaba. No sabía si era orgullo o miedo, pero algo en ella lo atraía de una forma que nunca había experimentado. «Eres diferente, Luciano», le dijo Javier, su amigo, durante una cena casual. «Siempre has tenido todo bajo control, pero esta mujer te está desafiando como nadie antes». Luciano forzó una sonrisa. No podía negarlo. Javier tenía razón. Claudia lo estaba cambiando, aunque se negara a admitirlo. Aquella noche, volvió decidido a resolverlo. Necesitaba sacarla de su cabeza, recordar que todo era solo un contrato. Pero al entrar al ático, la encontró sentada en el sofá, leyendo, ajena a su presencia. «¿Podemos hablar?», preguntó, rompiendo el silencio que se había vuelto costumbre. Claudia cerró el libro con calma, lo miró y asintió con serenidad. «Por supuesto», respondió, como si hubiese estado esperando ese momento. Luciano se sentó frente a ella, buscando las palabras adecuadas. La tensión era densa, casi física. Sabía que ya no podía tratar su matrimonio como una formalidad. Algo había cambiado, y debía enfrentarlo. «¿Qué estamos haciendo, Claudia?», preguntó, con una honestidad que lo sorprendió. Esto comenzó como un juego, una apuesta, pero ya no sé qué pensar. Claudia lo observó por un instante antes de responder. «Yo no estoy jugando, Luciano. Nunca lo estuve». Su voz era tranquila, pero cargada de significado. «Desde el principio supe por qué aceptaba este matrimonio, y no tiene nada que ver con tu dinero ni con tu poder. Estoy aquí por algo más grande. Si aún no lo entiendes, tal vez sea hora de abrir los ojos». Un nudo se formó en su pecho. Ella hablaba como si conociera una verdad que él no alcanzaba a comprender. «Sé que tienes tus secretos, Claudia, pero lo que más me irrita es que cuanto más intento entenderte, más pierdo el control», dijo, levantándose de golpe, incapaz de contener la frustración. Claudia permaneció inmóvil, observando cada uno de sus gestos. Luego se levantó y se acercó hasta quedar a pocos centímetros de él. «Esto no se trata de control, Luciano», susurró. «Has vivido creyendo que dominarlo todo es la forma de ganar, pero conmigo tendrás que aprender que el control no siempre es la respuesta. A veces, las cosas simplemente deben ser». Luciano la miró a los ojos, y por un instante sintió una conexión que lo desarmó. «¿Entonces qué es lo que quieres?», preguntó en voz baja, casi un susurro. Ella esbozó una leve sonrisa, enigmática, casi peligrosa. «Quiero que lo descubras tú mismo». Y se marchó, dejándolo solo con sus pensamientos. En los días que siguieron, la distancia entre ellos creció, pero de forma paradójica, Luciano comenzó a sentirse más cerca que nunca. Su obsesión por entender a Claudia lo consumía. No dormía, no comía bien. Cada intento por descubrir su secreto solo lo llevaba a más preguntas. Contrató investigadores, revisó su pasado, buscó pistas. Todo parecía meticulosamente planeado. Claudia siempre iba 2 pasos adelante, controlando el tablero desde el principio. Una noche, al regresar tarde al ático después de una reunión, Luciano la vio en la terraza. La luz tenue delineaba su silueta mientras contemplaba las luces de Nueva York como una reina observando su imperio. Sintió que esa sería la noche en que ella finalmente revelaría la verdad. Se acercó, con el corazón golpeándole el pecho. «Necesito respuestas, Claudia», dijo con firmeza. «No puedo seguir jugando. Dime la verdad». Ella suspiró lentamente antes de levantarse. Sus ojos, normalmente tranquilos,
reflejaban ahora una mezcla de dolor y fuego. ¿Quieres la verdad, Luciano?, preguntó cruzando los brazos, su tono firme pero cargado de algo más profundo. Muy bien, la tendrás. Él asintió, preparado para cualquier cosa. Pero nada pudo haberlo preparado para lo que escuchó después. No tienes idea de quién soy realmente, dijo ella, con una calma que helaba la sangre. Has visto a las personas como piezas en tu tablero de ajedrez, pero esta vez, Luciano, el peón fuiste tú. Luciano sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Todo lo que creía controlar empezaba a desmoronarse. ¿De qué estás hablando?, balbuceó, confundido. Claudia avanzó un paso, con los ojos ardiendo. ¿Recuerdas el apellido Rivas? Su voz se quebró apenas un instante. Mi padre tenía una pequeña empresa, hasta que tú la destruiste. El silencio cayó pesado. Luciano retrocedió un paso, la mente en blanco. No. Eso no puede ser. Mi padre era un hombre honesto, continuó ella, temblando de rabia y dolor. Luchó por mantenernos a flote, hasta que tú apareciste y lo arruinaste. Perdió todo, y eso lo llevó a su muerte. Sus palabras lo golpearon como un puñetazo. Las imágenes pasadas se mezclaron en su mente: contratos, negociaciones, empresas aplastadas por su ambición. Había tantas que ni recordaba los nombres. Pero ahora, una de esas víctimas tenía rostro, voz, y estaba frente a él. Claudia intentó hablar, pero ella levantó la mano, deteniéndolo. No, Luciano, dijo, la voz firme aunque le temblaban los labios. No tienes idea del daño que causaste. No se trata solo de dinero. Arruinaste vidas. Me quitaste a mi padre. Mientras tú vivías en el lujo, mi madre y yo apenas teníamos que comer. Él quedó paralizado, la culpa pesándole en el pecho. Yo planeé todo, continuó ella. Acepté tu apuesta porque vi mi oportunidad. Quería que sintieras, aunque fuera una fracción, de lo que yo sentí. Que supieras lo que es ser manipulado, usado y abandonado. Luciano se derrumbó por dentro. Siempre había creído tener el control, pero ahora era él quien estaba atrapado en el juego de otra persona. Yo no sabía, murmuró con voz quebrada. Exacto, respondió Claudia, acercándose hasta quedar frente a él. Nunca supiste, porque nunca te importó. Y ahora, no estoy aquí para destruirte, Luciano. Estoy aquí para asegurarme de que nunca olvides lo que hiciste. Quiero que cargues con ese peso, con esa culpa, el resto de tu vida. Las palabras de Claudia cayeron sobre él como una sentencia. Luciano Márquez sintió que su mundo se desmoronaba. Por primera vez, entendió lo que era perder el control. Luciano nunca había sentido el verdadero peso de sus actos hasta ese momento. La culpa le caía encima como una losa, aplastante, imposible de ignorar. Entendió que había perdido mucho más que una simple apuesta. Había perdido algo que no podría recuperar jamás. Claudia se alejó sin decir palabra, y el silencio se extendió por el ático como un eco frío. Luciano sintió como las piernas le fallaban y se dejó caer en el sofá, vacío, sin respuestas, solo con el hueco que ella había dejado. Las palabras de Claudia resonaban en su mente como una tormenta interminable. Cada frase suya arrancaba otro pedazo de la ilusión que él había construido. Todo lo que pensaba saber del mundo, y de ella, se desmoronaba. La mujer que creyó poder manipular, la que consideró solo una pieza en su juego de poder, acababa de darle vuelta al tablero. Por primera vez en su vida, Luciano no supo cómo reaccionar. Estaba completamente fuera de control. Claudia no le dio tiempo a asimilar nada. Después de revelar la verdad sobre la ruina de su familia y la pérdida de su padre, simplemente lo dejó solo en la habitación. El aire en el ático se volvió denso, irrespirable, como si todo a su alrededor colapsara. Quiso hablarle, pedir perdón, pero las palabras no alcanzaban. ¿Cómo se explica lo imperdonable? En los días siguientes, Claudia hizo exactamente lo que Luciano más temía, lo ignoró por completo.
Su presencia se volvió un recordatorio viviente de su propio fracaso. Pasaba junto a él como si fuera invisible, como si su existencia no tuviera peso alguno. Durante el desayuno, ella se sentaba en silencio, sin levantar la mirada. Cada intento de conversación moría antes de empezar. El hombre que estaba acostumbrado a dominar cada espacio, a tener siempre la última palabra, ahora era un espectador ignorado en su propio hogar. Claudia hablaba con el personal de servicio, resolvía sus asuntos con calma, pero con él actuaba como si no existiera. El silencio era su castigo, y ese castigo lo estaba destruyendo lentamente. Una mañana, mientras ella se preparaba para salir, Luciano se acercó. «Necesitamos hablar», dijo con voz tensa. Claudia se detuvo, de espaldas, ajustando su abrigo. El silencio se hizo más espeso. Luciano esperó alguna reacción, una palabra, incluso un reproche, cualquier cosa. Pero Claudia no dijo nada. Cerró la puerta con suavidad y se fue, dejándolo solo con el eco del cierre resonando en su mente. Ser ignorado por alguien que empezaba a significar más de lo que él admitía le dolía más que cualquier enfrentamiento directo. Luciano, el hombre que solía controlar cada situación, ahora era quien estaba siendo manipulado. Castigado por el desdén, por la indiferencia. Cada día que ella lo dejaba solo, el sentimiento de impotencia crecía dentro de él. Y eso era apenas el comienzo. Claudia no se limitó al silencio. Empezó a minar su confianza de formas sutiles, casi invisibles. Reuniones importantes comenzaron a ser reagendadas sin previo aviso. Proyectos que él había impulsado fallaban inexplicablemente. Las decisiones que tomaba eran cuestionadas por sus socios, y cada pequeño contratiempo llevaba la huella invisible de ella. Luciano lo sabía, aunque ella jamás lo admitiría. Sentía su influencia moviendo los hilos detrás de escena, como si ella guiara cada parte de su vida con precisión quirúrgica. En casa, la distancia se volvió abismo. Claudia evitaba compartir las comidas, rechazaba cualquier intento de conversación. Cuando él se acercaba, lo miraba con frialdad, como si su sola presencia fuera una molestia. Una noche la encontró leyendo en la sala. Parecía tranquila, serena incluso, pero Luciano sabía que esa calma era solo la superficie de una tormenta. Se sentó frente a ella, y con voz casi suplicante dijo: «Sé que hice cosas terribles, que te herí de formas que no puedo reparar, pero al menos déjame intentar hablar contigo». Claudia cerró el libro con lentitud, sin mirarlo al principio. Cuando finalmente alzó la vista, su expresión era tan fría que lo hizo estremecer. «¿Hablar?», repitió con una risa amarga. «¿Crees que quedan palabras que puedan arreglar lo que hiciste? Después de todo lo que destruiste, las palabras no sirven de nada». «Lo sé, Claudia, lo sé», respondió él, poniéndose de pie, desesperado. «Pero puedo cambiar. Haré lo que sea necesario, solo dame una oportunidad». Ella lo miró con una mezcla de dolor y desafío. «¿Cambiar?», susurró mientras se levantaba. «¿De verdad crees que eso borrará el pasado? ¿Qué traerá de vuelta a mi padre? ¿Qué curará los años que nos robaste? No, Luciano, nada de eso lo hará». Se acercó a él, y Luciano sintió el peso de su mirada como una sentencia. «Lo que hagas ahora no será por mí», continuó ella. «Será por ti. Porque cargarás con esto el resto de tu vida». Luciano guardó silencio. Por primera vez entendió que no habría redención fácil, ni perdón inmediato. Lo que había roto no podía repararse con promesas vacías. Y Claudia ya no era alguien que pudiera ser alcanzada con simples palabras. En los días siguientes, su castigo se volvió más cruel en su sutileza. Miradas de desprecio, silencios prolongados, sarcasmos velados. Luciano, antes arrogante y seguro, ahora vagaba por la casa como una sombra. Intentaba redimirse, demostrar que estaba cambiando, pero todo esfuerzo se desvanecía frente a la indiferencia de Claudia. Una noche, tras un día desastroso en la oficina, donde un proyecto clave se vino abajo por coincidencia, Luciano regresó a casa y la encontró al teléfono, riendo.
Al escuchar fragmentos de la conversación, entendió que hablaba de sus decisiones laborales. Era ella. Lo estaba hundiendo lentamente, con precisión. Pero no por venganza impulsiva, sino por justicia medida. Cuando colgó, él la esperaba en la sala. «Estás destruyendo todo, ¿verdad?», preguntó con voz baja, conteniendo la ira. Claudia lo miró sin emoción, cruzando los brazos. «¿Destruyendo tu vida? No, Luciano. Solo te estoy devolviendo lo que sembraste. No te preocupes, no arruinaré tu dinero. Eso sería demasiado fácil. Prefiero que vivas cada día sintiendo la pérdida, una por una, hasta que entiendas lo que es ver cómo todo se derrumba por tu culpa». Luciano sintió que el suelo se le iba de los pies. Por primera vez, el hombre que solía mover los destinos de los demás era ahora la víctima de un juego que no podía controlar. Claudia no quería su destrucción inmediata, quería que sufra. Día tras día. Semanas pasaron, y el silencio se volvió un castigo sin fin. Luciano, cada vez más consumido por la culpa, intentaba redimirse sin éxito. Dormía poco, comía menos. Su única obsesión era intentar reparar lo que había roto. Pero el peso de la verdad era una carga que parecía imposible de levantar. Sin embargo, algo dentro de él empezó a transformarse. Ya no bastaban las palabras. Sabía que no tenían valor. Claudia necesitaba ver un cambio real, no promesas huecas. Y por primera vez en su vida, Luciano estuvo dispuesto a demostrarlo con hechos. Una mañana, se levantó decidido. No intentaría forzar su perdón, solo le daría el espacio que ella necesitaba. Pero también buscaría maneras silenciosas de mostrarle que había aprendido. Recordó que a Claudia le gustaban las peonías, que siempre tomaba su café fuerte, sin azúcar. Pequeños detalles que antes había ignorado y que ahora se habían convertido en su nueva forma de comunicación. Compró un ramo de peonías y lo dejó en la mesa de la cocina, sin nota alguna. Cuando ella volvió, lo vio, y aunque no dijo palabra, se detuvo un instante frente a las flores. No las rechazó. Tomó una, la olió. Fue un gesto mínimo, pero para Luciano significó todo, un paso, una grieta en el muro. Los días siguientes repitió esos pequeños gestos. Preparó el café de ella antes de irse, mantuvo la distancia, pero sin desaparecer. Sin palabras, sin presión, solo presencia. Una noche fría, la encontró en el balcón, envuelta en una manta, observando las luces de la ciudad. Luciano se acercó despacio, con una taza de té caliente. «Pensé que tal vez te gustaría algo cálido», dijo con voz tranquila. Claudia no respondió al principio. Tomó la taza, sin apartar la vista del horizonte. El silencio entre ellos era tenso, pero diferente. Por primera vez en mucho tiempo, no era hostil. Después de unos segundos, ella habló, sin mirarlo. «¿Por qué estás haciendo todo esto, Luciano?». Él respiró hondo antes de responder, sabiendo que cada palabra debía pesar. «Porque entendí que hablar ya no significa nada», dijo con sinceridad. «Lo único que importa ahora es lo que hago». Luciano contemplaba el horizonte junto a Claudia. Su voz se quebró mientras hablaba, consciente de que ninguna palabra podría reparar lo que había hecho. «No espero que me perdones con disculpas vacías», murmuró. «Pero quiero que veas que estoy cambiando. No solo por ti, sino porque entendí que necesito ser mejor». Claudia permaneció en silencio, aferrando la taza de té entre sus manos. El viento helado se filtraba por la terraza de su apartamento en Nueva York, pero algo en la tensión del ambiente comenzó a ceder. «No puedes cambiar el pasado», dijo al fin, con un tono más suave del que él esperaba. «Lo sé», respondió Luciano con sinceridad, «pero puedo cambiar lo que viene». Por primera vez en semanas, ella lo miró directamente. Había dureza en sus ojos, pero también un destello de duda, una chispa diminuta de curiosidad. Tal vez no estaba lista para perdonarlo, pero él percibió que había tocado una parte de ella que todavía quería creer. Los días siguientes se llenaron de pequeños gestos.
Claudia seguía distante, aunque ya no lo rechazaba con frialdad. Aceptaba las flores, el té que él preparaba y permitía breves conversaciones durante el desayuno. Las murallas entre ellos no habían caído, pero empezaban a mostrar grietas. Una noche, mientras Luciano se preparaba para una reunión importante, Claudia apareció en la puerta del estudio con una expresión imposible de leer. ¿Podrías cancelar tu cita?, preguntó de repente. Luciano dudó apenas un segundo, tomó su teléfono y canceló todo sin pensarlo. Era la primera vez en meses que ella parecía querer pasar tiempo con él, y no estaba dispuesto a dejar escapar esa oportunidad. Se sentaron en el sofá, con una pequeña distancia entre ambos, pero el silencio que los envolvía ya no resultaba incómodo. Claudia hablaba poco, como si procesara en su mente cada pedazo de su historia. «No estoy lista para perdonarte», dijo al fin, con una calma que cortaba el aire. «Pero estoy viendo un cambio en ti, y quizás eso sea un comienzo». El corazón de Luciano latió con fuerza. Sabía que no podía apresurar las cosas, pero esas palabras fueron suficientes para mantener viva la esperanza. Esa noche conversaron sobre trivialidades, riendo tímidamente de cosas simples. Para Luciano, fue una pequeña victoria. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que reconstruía algo, paso a paso. Claudia ya no parecía un muro inquebrantable, había dejado entrever su vulnerabilidad. Aún así, él notaba una sombra en su mirada. Algo que ella seguía guardando. Sabía que no había contado todo. Las semanas siguientes fueron una mezcla de silencios, tensión y destellos de cercanía. Luciano estaba decidido a demostrarle con hechos que era un hombre distinto. Canceló compromisos, pasó más tiempo en casa, cocinó para ella, la escuchó sin exigir respuestas. Poco a poco, el hielo se fue derritiendo. Pero una noche lluviosa, mientras las gotas golpeaban las ventanas del ático, Luciano percibió algo distinto. Claudia estaba distante, perdida en pensamientos que no compartía. Él intentó contener su impulso de preguntar, pero la incertidumbre lo consumía. Finalmente, cuando el silencio se volvió insoportable, se atrevió a hablar. «Claudia», dijo con voz baja, «siento que hay algo que aún no me has dicho. No sé qué es, pero puedo sentirlo. Por favor, si hay algo más, necesito saberlo». Ella bajó la mirada. Sus dedos temblaban sobre su regazo. Durante varios segundos no dijo nada, y el silencio pareció pesar toneladas. Luciano entendió que forzar una respuesta destruiría todo lo que habían reconstruido. Esperó. Cuando finalmente lo miró, sus ojos reflejaban dolor y determinación. «Tienes razón, Luciano», susurró. «He estado guardando algo que no sabía cómo decirte, pero ya no puedo callarlo más». Luciano sintió que el aire se volvía espeso. «¿Qué es?», preguntó con un hilo de voz. «¿Recuerdas la empresa que destruiste?». «La que dirigía mi padre», dijo ella, con un tono firme, aunque la tristeza le quebraba el rostro. «Siempre te dije que arruinaste a mi familia, y es verdad, pero no fue lo único que destruiste». Luciano la miró confundido. «¿Qué quieres decir?». Claudia respiró hondo, conteniendo las lágrimas. «Estaba embarazada, Luciano». Las palabras lo golpearon como un trueno. El mundo pareció detenerse. «¿Qué?», susurró, incrédulo. «Estaba embarazada cuando todo colapsó», continuó ella, con la mirada fija en el suelo. «Cuando perdimos todo, cuando mi padre murió, el estrés, la presión, lo perdí. Perdí a nuestro hijo». Luciano sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Apenas podía respirar. El peso de esa revelación lo aplastó. No solo había destruido una empresa, sino también una vida. «No, no lo sabía», balbuceó, con la voz rota. Las lágrimas finalmente escaparon del rostro de Claudia. «Lo sé. Nunca te importó saberlo. Arrasaste con todo sin mirar atrás. Yo perdí a mi familia, y a mi bebé, mientras tú seguías con tu vida como si nada hubiera pasado». Cada palabra fue una puñalada.
Luciano quería decir algo, pero no existían palabras suficientes. No tengo cómo disculparme, logró decir entre la desesperación. Pero haré lo que sea para intentar reparar algo de lo que rompí. Claudia lo observó largo rato. El silencio pesaba como una sentencia. Finalmente suspiró y cerró los ojos, como si tomara una decisión interna. No sé si podré perdonarte algún día, Luciano. Lo que hiciste me destrozó. Pero veo que estás intentando cambiar, y quizás, solo quizás, eso signifique algo. Él asintió, con la voz temblorosa. Haré todo lo que esté en mis manos, no importa cuánto tiempo tome. Solo quiero demostrarte que ya no soy el mismo. Por primera vez, ella lo miró sin odio. Veremos, susurró, antes de alejarse hacia la puerta. Luciano quedó solo en el sofá, con el corazón oprimido, pero con una chispa de esperanza. Por fin había una grieta en el muro. En los días que siguieron, esa conversación cambió todo. Luciano decidió que la culpa no lo destruiría, sino que sería su motor. Comenzó a reparar los daños que había causado, visitando familias, tendiendo la mano a quienes su ambición había dejado en ruinas. Donó dinero, ofreció trabajo, escuchó historias. Claudia observaba todo desde la distancia. Al principio dudaba, pero con el paso de las semanas vio que sus acciones hablaban más fuerte que sus promesas. Una noche, mientras contemplaba las luces de Nueva York desde la terraza, él se acercó en silencio. ¿Cómo fue el día?, preguntó ella. Luciano soltó un suspiro cargado de cansancio, pero también de alivio. Difícil, pero necesario. Cada conversación, cada disculpa, es un paso más hacia ser la persona que debí ser desde el principio. Claudia lo miró. En sus ojos ya no había el mismo rencor, solo una mezcla de tristeza y respeto. Por primera vez, Luciano sintió que tal vez, solo tal vez, aún quedaba algo que podía renacer entre ellos. Claudia observó a Luciano con una expresión distinta, más tranquila. En ese instante, comprendió que él realmente estaba cambiando. Ya no era el hombre arrogante que había irrumpido en su vida con un desafío, ahora era alguien luchando por ser mejor, alguien dispuesto a pelear por lo que amaba. Lo puedo ver, Luciano, dijo ella con voz suave, pero firme. Y quiero que sepas que estoy lista para intentarlo. Quizás ha llegado el momento de dejar el pasado atrás y construir algo nuevo. Una oleada de alivio recorrió el cuerpo de Luciano. No se había dado cuenta de cuánto necesitaba oír esas palabras. Que Claudia estuviera dispuesta a darles una oportunidad significaba más de lo que podía expresar. Ya no eran dos personas unidas por una apuesta absurda, sino dos almas dispuestas a empezar de nuevo. A medida que el acuerdo de matrimonio de 6 meses llegaba a su fin, algo inesperado comenzó a florecer. Las conversaciones dejaron de ser tensas, la rigidez desapareció. Entre risas y confidencias, el amor se abrió paso lentamente, de una forma honesta y real. Una noche, cuando faltaban pocos días para que terminara el contrato, Luciano preparó una cena especial. El ambiente estaba impregnado de nerviosismo y esperanza. Cuando Claudia llegó, él respiró hondo y se atrevió a hablar. Sé que nuestro trato está por concluir, dijo con la voz temblorosa, pero no quiero que esto termine. Me enamoré de ti, Claudia. De verdad. Quiero seguir contigo, pero esta vez, sin condiciones, sin juegos. Claudia lo miró, sorprendida por la sinceridad en sus palabras. Sintió un calor en el pecho, algo dentro de ella también había cambiado. Lo que comenzó como un desafío se había convertido en amor genuino. Yo también te amo, Luciano, respondió con una sonrisa dulce. Y quiero intentarlo. Quiero construir algo contigo, pero esta vez, como una pareja de verdad. Aquel instante fue de pura felicidad. Habían superado pruebas que parecían imposibles y ahora estaban listos para caminar juntos hacia una nueva etapa. Con el paso de los meses, Claudia comenzó a notar pequeños cambios en su cuerpo. Las mañanas se llenaban de náuseas y cansancio. Tras una revisión médica, lo supo con certeza, estaba embarazada.
Cuando se lo contó a Luciano, su reacción fue inmediata. La abrazó entre risas y lágrimas, incapaz de contener la emoción. Todo el dolor, toda la culpa y los errores del pasado parecían haberlos conducido a ese momento, una oportunidad de empezar de nuevo, con una familia que crecía dentro de ellos. «Esta vez quiero hacerlo bien», dijo Luciano con voz firme. «Quiero casarme contigo otra vez, pero ahora por amor, no por un contrato». Claudia sonrió, las lágrimas de alegría mezclándose con las suyas. «Yo también quiero eso, Luciano. Que sea real, que sea nuestro comienzo de verdad». Su nueva boda fue íntima, celebrada entre familiares y amigos cercanos. Sin lujos, sin promesas vacías. Solo ellos dos, unidos por un amor que había sobrevivido a todo. Luciano sabía que aún tenía mucho que demostrar, no solo a Claudia, sino a sí mismo y a todas las personas que había lastimado. Pero ahora tenía algo por lo que valía la pena luchar, una nueva vida junto a la mujer que amaba y el hijo que estaban esperando. Mientras bailaban al final de la ceremonia, Claudia apoyó su cabeza en el pecho de Luciano y murmuró con ternura: «¿Quién hubiera imaginado que todo empezaría por una apuesta?». Luciano sonrió, abrazándola con fuerza. «Nadie, pero fue la mejor decisión que tomé en mi vida». Las luces de Nueva York brillaban a lo lejos, reflejándose en los ojos de ambos. Un futuro lleno de amor, redención y esperanza los esperaba, dispuestos a escribir juntos el próximo capítulo de su historia.